Bienvenidos a la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Gracias por acompañarnos domingo tras domingo a través de estas transmisiones. Estamos en una serie de predicaciones que hemos titulado Evidencias de Vida Nueva, estudiando las cartas del apóstol Juan. Nos encontramos en la primera de ellas y la lectura para el día de hoy la encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 27. Hemos titulado a esta predicación La Hora Final. Escucha con mucha atención la lectura de la palabra de Dios, que es lo más importante en este tiempo de predicación, la cual dice así, Primera de Juan 2, 18 al 27. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. Te invito a que oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Probablemente a ti como a mí, la hora final del último día de clases nos provocaba una gran alegría. La mayoría de los estudiantes disfrutábamos el sonido de la campana o de una chicharra que ponía fin al ciclo escolar. Las vacaciones comenzaban y el tiempo de descanso, sobre todo para los profesores. A los papás en casa no les provocaba tanta alegría esa hora final. Esta declaración, la hora final, provoca temor en algunos y alegría en otros. Durante el año pasado y aún durante este año, constantemente escuché a varias personas afirmar que estamos en los últimos tiempos, que la hora final se acerca. Y estoy de acuerdo con ello, según lo enseñan las Escrituras, pues precisamente eso es lo que expresa el apóstol Juan en el versículo 18, el primer versículo que leíamos al principio de esta lectura, donde dice: queridos hijos, esta es la hora final. Es decir, que estamos en la hora final desde el primer siglo de la era cristiana. La Escritura nos enseña que la venida de Jesús comenzó con el periodo del tiempo final y el evento glorioso al cual estamos a la espera
es decir, el regreso de Jesucristo por su amada iglesia, consumará el plan de Dios y el final. En la sección a tratar en esta ocasión, el discípulo amado nos muestra algunas características que envuelven la hora final. En la primera de ellas encontramos que hay enemigos de la verdad. Versículo 18 y 19 dice: queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Al parecer, los destinatarios a los cuales escribe esta exhortación o predicación el apóstol Juan estaban siendo atacados en su fe, atacados de diversas maneras, a tal grado que algunos asistentes dentro de la congregación de la iglesia se habían apartado de ella. Juan menciona que tal salida era la manifestación de una fe no genuina en sus corazones, de una fe no salvadora. Pues esta salida no se trataba de que los creyentes se trasladaban de una iglesia local a otra iglesia. No, esta gente que había salido, ya sea por engaño de otros o por haber creado su propia doctrina, como lo menciona el versículo 26, estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Nos damos cuenta que dentro de la congregación de creyentes en la iglesia había falsos maestros que habían creado su propia enseñanza, una enseñanza alejada de los fundamentos de la salvación en Cristo, una salvación proclamada por los apóstoles del Señor. Uno de ellos, el apóstol Juan, en ese momento todavía estaba vivo y sabía la importancia de perseverar, de permanecer en la enseñanza que habían escuchado desde el principio. El apóstol Juan identifica a esta gente que había salido como gente que no eran de los nuestros, pues de haber sido del Señor, de haber sido de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hubiesen permanecido con su pueblo. Tales personas eran engañadores y Juan les acusa, les señala como mentirosos. Esto lo leemos en el versículo 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. El problema que resalta en estos versículos es que estos que habían salido de la iglesia negaban al Hijo, es decir, negaban a Jesús. Específicamente negaban que Jesús era el Cristo, es decir, el ungido Salvador, el enviado por Dios en carne humana para salvar al pecador. Negar al Hijo era, por lo tanto, negar al Padre. Una vez que el apóstol identifica la oposición, nos anima con los siguientes versículos, expresando algunas evidencias de la permanencia de los creyentes en la fe por la pura y única gracia de Dios.
Esto forma la siguiente sección o la segunda sección en esta predicación, donde vemos la esperanza de la verdad, mostrándonos algunas evidencias de permanecer en la verdad. Versículo 20 y 21, primer evidencia. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. El conocimiento de la verdad es una evidencia de la permanencia en la fe genuina, en la fe salvadora. Contra el engaño, contra la mentira, el antídoto es la verdad. En el Evangelio, según Juan, en el capítulo 14, los primeros versículos, Jesús se está despidiendo de sus discípulos, asegurándoles que les preparará moradas, les preparará viviendas eternas, donde Él les reciba y donde estaría con ellos eternamente. Uno de sus discípulos que escuchaba esta declaración, llamado Tomás, le hace una pregunta a su maestro. Él dice, ¿cómo podemos conocer el camino? En la primera parte de su respuesta, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús asegura que la verdad no solamente es un conocimiento. Él asegura que la verdad se trata de una persona. La verdad es Jesús. Al conocer a Jesús, la verdad nos es revelada y la verdad nos protege del error, nos protege de la falsedad, de tendencias o pensamientos contrarios a la revelación de Dios, que es claramente expuesta en su santa palabra. Pero, ¿cómo es que la verdad se fija o queda presente en el corazón, en el interior de los creyentes? Esta es una gracia concedida por Dios, como lo menciona el versículo 20 del capítulo 2 en esta primera carta de Juan, donde leemos, todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Este término de unción es de nuevo repetido y afirmado en el versículo 27, donde dice, en cuanto a ustedes, de nuevo refiriéndose a los creyentes genuinos dentro de la iglesia, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. El acto de ungir es constantemente repetido en la historia de la Biblia. Consiste en derramar aceite sobre una persona para consagrarle para una función especial o para apartarle como exclusiva posesión para Dios y su servicio. En algunos pasajes en el Antiguo Testamento, la unción era la manifestación de la presencia de Dios por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo en la vida de esa persona, que le capacitaba, por cierto, para llevar a cabo la tarea que Dios había designado. El apóstol Juan menciona que hay una unción del Santo, utilizando en mayúscula
la primera letra del término santo. En el Antiguo Testamento vemos que en ocasiones este término santo es aplicable para Dios, para el Padre. En otras ocasiones es aplicable para el Hijo, para Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento constantemente vemos que este es el nombre de una persona, de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, a quien se refiere, por cierto, el apóstol Juan en este versículo. Es por medio del Espíritu Santo que nos es recordado a los creyentes las palabras y la verdad de Jesús. Jesús mismo prometió enviar su Espíritu en el mismo Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 15, en el versículo 26 leemos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre. Aquí está hablando Jesús. El Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará acerca de mí, y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Y continúa la enseñanza en el capítulo 16 del Evangelio de Juan acerca de lo que haría el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en favor de la iglesia y de los creyentes. Si tienes oportunidad en esta semana, te invito a que tomes tu Biblia y leas todo el capítulo 16 del Evangelio según Juan. Los creyentes permaneceremos en la verdad por la obra constante del Espíritu Santo en nuestros corazones. El apóstol Juan utiliza el término de consolador, que se traduce en el griego como paracleto, un término que utiliza constantemente el Nuevo Testamento y significa literalmente una persona que está siempre a tu lado, uno que te acompaña constantemente. Jesús les dijo a sus discípulos: me voy, pero no los dejaré solos. Les enviaré al Paracleto, al Espíritu Santo, aquel que estará con ustedes siempre. Es por el Espíritu Santo que podemos permanecer en la verdad y discernir el error, el engaño de aquellos que hablan falsedades. Es también por el Espíritu Santo que el creyente podemos declarar la unidad que existe entre el Padre y el Hijo, la primera y segunda persona de la Trinidad, como lo menciona versículo 22 al 24 de Primera de Juan 2. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Según expresan estos versículos, el punto medular de la discrepancia de los falsos maestros con la verdad transmitida por Jesús a través de sus apóstoles, en este caso de Juan, estaba en no reconocer a Jesús como divino, pues reducían a Jesús a un simple mortal, decían que solamente se trataba de un hombre, no le reconocían como Dios. Y estas ideas que crearon empezaron a afectar a algunos dentro de la iglesia, haciéndoles dudar. Estos seres, estos hombres y mujeres probablemente argumentaban que Jesús tuvo destellos del poder y de la luz divina, pero que no era Dios. Ellos aparentemente deseaban comunión con el Padre,
pero a la vez estaban negando al Hijo y su naturaleza divina. A lo cual Juan nos dice que esto no puede ser, esto no es posible. Negar al Hijo es negar al Padre. Reconocer que Jesús es Dios hecho hombre, que fue elegido para ser el Salvador y declarar con la boca esta verdad, creyéndole firmemente en nuestro corazón que Él es Señor y Dios. Esto es una manifestación de la gracia salvadora. En el presente existen algunas maneras más sutiles de negar ya sea la deidad de Cristo o también negar la existencia del Padre. Hay algunos otros que niegan también al Espíritu Santo como persona de la Trinidad. Por lo cual tú y yo debemos estar atentos, recordando la verdad revelada en la Escritura. Jesús, en la continuación de su respuesta a Tomás, en Juan capítulo 14, versículos 6 al 11, leemos en la versión Reina Valera 1960 lo siguiente. Juan 14, 6 al 11. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Quien ha conocido a Jesús, ha conocido al Padre, como afirma el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, refiriéndose a Jesús, expresa: Él, es decir, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Es aquel que nos ha revelado a perfección quién es el Padre, porque Él es Dios. Jesús, en la continuación a su respuesta a Tomás, entonces nos muestra que Él y el Padre uno son. ¿Qué escuchas a tu alrededor? ¿Consideras que hasta este tiempo, en la hora final, se atacan estas verdades bíblicas? ¿Habrá en la actualidad falsos maestros? Y si tu respuesta es positiva, ¿cómo los identificas? ¿Cuál es tu esperanza en este tiempo de la hora final? ¿Estás perseverando en las Escrituras para tratar de discernir la mentira, el error de la verdad? Una evidencia más de la permanencia en la verdad nos es mostrada en el versículo 25, donde leemos: esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Tal es una afirmación maravillosa de Jesús, una afirmación de Jesús, una promesa de Jesús escrita en esta carta. Jesús nos ha hecho la promesa a nosotros, su pueblo, a nosotros que creemos en Él, que Jesús es Dios, el Salvador del mundo, a nosotros que esperamos en Él,
nos ha dado una promesa a todos aquellos que creemos. Esta promesa consiste en darnos gratuitamente vida eterna. Es maravillosa esta declaración, en el sentido de lo que nosotros como seres humanos merecemos. Pues como seres humanos tenemos un corazón engañoso y dado a la mentira. Así es el corazón del ser humano. Y debido a ese engaño, a esa mentira que es pecado, tú y yo merecíamos la muerte eterna. Jesús, para regalarnos la vida, tuvo que probar la muerte. Para derrotar a la mentira, el que es la verdad, fue crucificado. Su sangre derramada nos limpia del engaño, del pecado. Con su sacrificio, Jesús iluminó la historia y a la humanidad con la verdad de que era necesario, de que el perfecto Hijo de Dios pagara el precio por nosotros, su pueblo. Jesús fue desamparado en la cruz para que nosotros fuésemos acompañados por su Espíritu hasta la hora final. ¿Y tú tienes la misma esperanza? Estimado receptor de este mensaje, conocer en verdad a Jesucristo, como dice o como escribió Juan Calvino, es recibirle como el Padre lo presenta, es decir, revestido de su evangelio. Te invito que oremos. Padre Santo y Dios de toda gloria, alabamos tu nombre y con gratitud recibimos el mensaje de tu hermosa palabra que el día de hoy nos advierte acerca de la última hora. Desde la ascensión al cielo de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hasta este tiempo, notamos la oposición a tu verdad, Señor. Falsos maestros negando a Cristo, quien es el camino, quien es la verdad y la vida, en quien y solamente por su sacrificio tenemos el perdón de nuestros pecados y la salvación. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por darnos esperanza, por darnos la promesa de la vida eterna, porque sabemos que tú, Señor, cumplirás con ello. Te ruego, Espíritu Santo, que ilumines el corazón de muchos, para que sean atraídos por tu poder a los pies de Jesús, y que le reconozcamos como Dios hecho hombre, quien dio su vida para librarnos del engaño y brindarnos gratuitamente la verdad de la salvación. Gracias damos por la fe que has puesto en nuestros corazones para confiar absolutamente en ti, mi Señor Jesús. Y gracias damos, Padre, que por tu infinita misericordia y amor somos guardados hasta la hora final. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, único y suficiente Redentor. Amén. Ahora, a todos los que me escuchan, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Solicito que sigamos orando por todos los enfermos. Cada día escuchamos de más casos de enfermedad. Pedimos al Señor que nos guarde en salud a todos los que estamos escuchando este mensaje. También oremos por la protección de Dios para la iglesia, como oíamos en el tiempo de predicación, que Él nos guarde de falsa enseñanza, que dé dirección espiritual al liderazgo en Iglesia Cristo Rey Eterno, y que con el favor del Señor podamos seguir la transmisión el próximo domingo a las 10:30 de la mañana a través de las plataformas. Búscanos como Iglesia Cristo Rey Eterno. Te envío un virtual y fraterno abrazo. Hasta pronto.
necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.